Muy amados hermanos, aquí estamos nuevamente en medio de esta semana muy especial. Muchos le llaman la Semana Santa. Y aquí, como pueden ver ustedes, tenemos una imagen y yo me he metido dentro de la imagen esa para compartir con ustedes algunos recordatorios y para repasar qué es lo que la cristiandad a través de todo el mundo, en las diferentes denominaciones y culturas y tradiciones, todos los que creen en Jesucristo, qué están celebrando en esta semana. Nosotros podemos reconocer que hay toda una serie de acontecimientos muy especiales y a veces los niños hacen preguntas, ¿será que se trata del Easter Bunny? ¿O será que se trata del conejito con los huevitos? No se trata del conejito con los huevitos. Si bien esa es una celebración muy graciosa y amena, realmente estamos hablando del tiempo en esa semana muy especial donde Jesús, así como vimos el domingo pasado, fue presentado como rey, lo que muchos llaman el domingo de Ramos o de Palmas, y cómo esa semana donde los judíos celebraban la Pascua, ocurrieron toda una serie de acontecimientos con Jesús y muchos de ellos los recordamos en esta semana. Los recordamos porque son importantes para nosotros, son importantes para nosotros saber qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Yo me alegro muchísimo que el hermano Iván ha hecho una serie de videos que creo que va a ser un gran complemento de esto precisamente que estamos hablando. Ustedes van a ver en los videos del hermano Iván, van a ver cómo él va a explicar específicamente todo lo que tiene que ver con la cena de la Pascua, lo que los judíos celebraban y cómo eso es un gran símbolo de lo que luego pasaría con nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es ahora para nosotros nuestra Pascua. Y bueno, hay 7 acontecimientos que yo quiero repasar con ustedes. Y dentro de eso también vamos a mirar, por supuesto, 7 palabras que Jesús comunicó en el tiempo en que él estaba en la cruz. Yo quiero tomar el tiempo para hacer esto con cada uno de ustedes. Quiero comenzar recordando esta primera escena. Y en esta primera escena, sacada de la pintura de Leonardo da Vinci acerca de la última cena, se muestra la última cena, lo que llamamos como la última cena. Ese momento donde Jesús celebró la Pascua por última vez. Jesús como judío y sus discípulos también celebraron la Pascua, celebraron el hecho de que un día vendría el Mesías finalmente y acabaría por completo, por cumplir todo lo que se celebraba en esa cena de la Pascua, a la manera en que Dios los había salvado del pueblo de Egipto, a los judíos. Desde ese momento se instituyó la Pascua, pero en ese momento en particular, Jesús la estaba celebrando con ellos y convirtiendo en vida esa celebración, porque a menos de 24 horas, él mismo sería entregado. Él mismo entregaría su cuerpo, el cual sería molido por nuestros pecados, y él mismo entregaría su sangre, para que por medio de esa sangre, como nosotros sabemos, nuestras vidas fueran compradas, nuestras vidas fueran separadas para Dios y nuestros pecados todos y nuestras enfermedades quedasen totalmente eliminadas para siempre, y para que Dios nos pudiese dar la promesa de una vida eterna, lo cual también celebramos en esta semana. Pues Jesús celebró esto con sus discípulos y, como les mencioné, el hermano Iván va a estar compartiendo unos videos que creo que va a resumir perfectamente lo que ocurrió en ese momento y por qué se celebraba de la manera en que ellos lo celebraron en aquel momento. Luego, en esa misma escena, si ustedes miran los últimos capítulos de los 4 evangelios, ustedes pueden encontrar estos detalles
Especialmente en el Evangelio de Juan, creo que hay muy detallado desde el capítulo 13 en adelante, todos esos acontecimientos de esas últimas 24 horas de Jesús. Y hay un momento muy especial en medio de esa cena donde Jesús decide lavar los pies de sus discípulos. Cuando Jesús hizo la cena, Él dijo que ahora nosotros hiciéramos esto para recordarlo a Él. De la misma manera, cuando Él lavó los pies de cada uno de sus discípulos, en ese momento también nos pidió que hiciésemos algo. Pidió que nos sirviéramos los unos a otros. Nos recordó que el más grande en el reino de los cielos es el que está dispuesto a servir a los demás. Y que con el mismo espíritu con que Él, siendo el Señor, el Maestro, el dueño de nuestras vidas, lo hacía con cada uno de nosotros, aún con Judas, que estaba allí en ese momento y que luego lo traicionaría. De la misma manera nosotros lo debemos hacer, y con más razón nosotros, que no somos el Señor, lo debemos hacer los unos con los otros. Eso fue una gran lección que el Señor le dio a cada uno de sus discípulos cuando Él decidió lavar los pies de cada uno de ellos. Aún muchos de ustedes van a recordar cuando Pedro le dice a Jesús que de ninguna manera le lavaría los pies. Y Jesús le dice a Pedro que a menos que él se deje hacer eso, él no iba a participar de lo que él tenía para él. Y Pedro inmediatamente le dice que no solamente los pies, sino que también las manos y la cabeza también. Que él quería ser lavado por completo por Jesús. Jesús les dice en ese momento que ellos no necesitaban ser lavados, ya ellos estaban limpios. Así estamos limpios nosotros el día de hoy, cuando al haber creído en lo que Jesucristo hizo, nuestros pecados han sido borrados, nuestra culpa y el poder que tiene el pecado sobre nuestras vidas ya no tiene que dominarnos de ninguna manera. Somos libres, estamos limpios. Solamente los pies tienen que ser lavados. Solamente nuestro trabajo en el Señor debe ser verificado de manera tal que siempre ande de acuerdo a la pureza del mandamiento que el Señor nos ha dado de ir a todas las naciones y predicar el reino de los cielos. En ese tiempo también ocurre otra escena donde Jesús se va con sus discípulos y se va al jardín de Getsemaní. Y allí es donde él escoge a 3 de sus discípulos que vayan con él. Y si ustedes los pueden ver, están acá arriba y ellos están durmiendo. Vimos una enseñanza acerca, una exhortación acerca de eso la semana pasada, titulada Velar y Orar, en donde recordábamos esta escena en particular, aquí donde Jesús también le pidió al Padre que si era posible no tener que tomar la copa del juicio, lo que él estaba a punto de pasar en ese momento, que así fuese, pero que de todas maneras se hiciera su voluntad. Allí fue donde Jesús le pidió a sus discípulos y también nos pide a todos nosotros para el día de hoy que continuemos siempre velando y orando para no caer en tentación, para no salirnos de la fe, para que nuestra fe en medio de un mundo difícil nunca falte, no importa cuán difícil sea nuestras situaciones. Eso lo podemos ver en ese relato. Poco después de que ocurre esta escena, muchos de ustedes van a reconocer esta próxima escena, y es el momento donde Judas, uno de sus discípulos, con un beso, traicionó a Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos meditar en momentos donde hemos contemplado quizás el no seguir al Señor? Donde quizás alguno de ustedes ha contemplado que hay algo en este mundo mejor que el Señor. Cada vez que nuestros corazones se contaminan con este mundo, con las riquezas de este mundo,
con los afanes de este mundo, con las diferentes cosas como esa, aunque hayamos andado con Jesús, es como traicionarlo con un beso. Peor aún, nosotros sabemos que en el caso de Judas, aunque no solo Judas, sino todos los discípulos abandonaron a Jesús y aún Pedro lo negó 3 veces, Judas fue el único que no creyó que su Señor lo podía perdonar. Muchos de nosotros que hemos conocido al Señor queremos no solamente seguirlo siempre, sino saber que Él es un Dios de misericordia y de toda gracia, que está dispuesto a perdonar el corazón arrepentido. Y si usted en algún momento le ha fallado al Señor, es importante venir a un arrepentimiento y recibir el perdón de nuestro Señor que está dispuesto a darlo. Ustedes saben que luego de que Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata, tal como había sido profetizado, hay más de 300 profecías que se cumplieron en estas últimas 24 horas de Jesús, profecías del Antiguo Testamento que se hicieron una realidad en este tiempo luego. En ese momento ustedes saben que Jesús fue enjuiciado. Y para ser preciso, hubo 7 juicios. Si ustedes leen en la palabra, se van a dar cuenta que hay 7 declaraciones de juicio sobre Jesús antes de él tomar su cruz para ir a caminar. Quizás la más famosa de todas es la escena donde Jesús está con Pilato delante del pueblo. Y Pilato declara que este hombre es inocente. Aún así, el pueblo judío, y no solamente ellos, aún todos nosotros que estábamos representados en ellos, todos pedimos que Él fuese crucificado. Todos pedimos, en el fondo, mejor tener a un criminal que tener a uno que es totalmente santo. Quiero que medite en eso un momento. Aceptar la santidad de Jesús significa que nosotros ya no podemos vivir de otra manera que no sea de una manera santa delante de Él. Para muchos eso es muy difícil. Y en el sentido simbólico, todos nosotros estuvimos allí, también pidiendo que Jesús fuese condenado. Esto es algo que muchos de ustedes también conocen. Así que Pilato se lava las manos y dice que él no va a ser culpable de la sangre de este inocente. Y luego envía a Jesús a ser crucificado. Ustedes saben que en medio de esa situación hay un hombre. Este es quizás una de mis escenas favoritas. Cuando medito en todo lo que ocurrió en esas horas, hubo un hombre llamado Simón de Cirene que fue obligado a cargar la cruz juntamente con Cristo, juntamente con Jesús. Jesús mismo dijo que todo aquel que quiera ser su discípulo debe tomar su cruz y seguirlo. En este caso, la humanidad completa, más allá de la humanidad que ya estaba en Jesús, otro representante de todos nosotros, trabajó junto, mano a mano con Jesús, para llevar esa cruz, que era ya humanamente imposible de llevar solamente por Jesús. Yo quiero que cada uno de ustedes siempre mediten acerca de la decisión que diariamente ustedes toman de caminar con Jesús, de caminar con Jesucristo, de caminar con Él llevando la cruz que nos toca a cada uno de nosotros. No es la cruz de Él la que tiene el pecado de todo el mundo, la que nos toca cargar, sino solamente la nuestra. Y la palabra de Dios dice que vengan a Él todos los que están cargados, cansados, trabajados, que Él nos hará descansar. Pero que estemos dispuestos a llevar nuestro yugo, el yugo de Él, sobre nosotros. Y que aprendamos de Él que Él es manso y es humilde de corazón para poder tener descanso para nuestras almas. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Contrario a lo que pasó en la humanidad de Jesús, donde Él, ya habiendo sido castigado,
habiendo recibido toda clase de humillación y de golpes y de maltratos, donde Él ya no podía físicamente cargar con esa cruz. Ahora no es así. Ahora nuestro Dios está vencedor, sentado en el trono a la derecha de su Padre, intercediendo por nosotros día y noche, y ahora Él hace que nuestro yugo de cada día sea totalmente fácil y ligero. Si no se siente de esa manera, quizás no hemos tomado una mirada más cercana a lo que ya fue hecho por nosotros y que recordamos toda esta semana. Y evidentemente la imagen que más recordamos todos nosotros acerca de este tiempo es la imagen del tiempo de la cruz, donde Jesús fue crucificado al lado de dos malhechores, de dos criminales, uno de los cuales creyó en él. Y quiero detenerme en esta escena en particular, la cual he escogido mostrar de esta manera y no de una manera más gráfica, para que reflexionemos en las 7 palabras que Jesús dijo durante ese tiempo que Él estuvo en la cruz. Hubo 7 mensajes que Él dio. El primero, las primeras palabras de Jesús fue: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Quiero que nosotros pensemos en el amor de nuestro Señor al haber dicho esas palabras. Él declaraba que nosotros ciertamente no sabíamos lo que estábamos haciendo al matar al autor de la vida, al que nos creó. Es algo poderoso porque nosotros sabemos que el Padre escuchaba a su Hijo Jesús. Y cuando Jesús oró para que nosotros fuéramos perdonados, todos los que creamos en Él somos perdonados inmediatamente. En medio de que los dos criminales están debatiéndose acerca de Jesús, uno de ellos expresa cómo él ha creído en él y le pide que se acuerde de él. Y Jesús dice las segundas palabras y dice de esta manera: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos y hermanas que vivimos en este tiempo de mucha muerte y de mucho sufrimiento y del coronavirus y todo esto, tengamos por completa certeza que si nosotros nos muriésemos el día de hoy, si este cuerpo se muriese el día de hoy, ciertamente usted no va a morir para siempre y ciertamente hoy mismo estaría usted en el paraíso con Él. No hay una larga espera, no hay una cosa como un limbo o un purgatorio, lo cual ha sido un invento que realmente no está de verdad en las Escrituras. Hay un juicio. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, dice la palabra de Dios. Y ese juicio para los que han creído en Jesucristo es totalmente favorable. Usted, no por el esfuerzo de usted, sino por el de aquel que fue a la cruz por usted. Sus pecados sí fueron castigados, pero fueron castigados en el cuerpo de Jesús. Por esa razón, todos los que creemos en Él, al momento de morir, pasamos a estar inmediatamente con Él. Esas son maravillosas palabras. En ese momento de Jesús estar allí en la cruz, también recordó a su mamá y al llamado el discípulo amado, a Juan, y le dice a su mamá: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, mostrando allí el amor de Jesús, que no se iría dejando desprovista a su mamá sin ningún cuidado de uno que fuese creyente. De la misma manera, no dejando a ninguno de sus discípulos, y en este caso a Juan, desprovisto del amor y de la protección como el que da una madre. Y podemos ver ese amor de Jesús en esas palabras. También en ese momento Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y siempre mencionamos que esa fue la única ocasión donde Él llamó a su Padre Dios.
No lo llamó Padre como en todas las demás ocasiones. Y la razón de eso es que en ese momento Él no le hablaba a su Padre, sino al Dios creador de todos los seres humanos. La humanidad completa en Jesús estaba declarando que había sido abandonada por causa del pecado. Más aún Jesús en esa hora cargando el pecado insoportable de toda la humanidad sobre el cuerpo de Él, sintiéndose desmayar, sintiéndose hasta la muerte como lo había declarado cuando oró unas horas antes en el jardín de Getsemaní. Jesús ciertamente en esa hora también sintió haber sido abandonado. Dice la Escritura que aquel que no conoció pecado a Jesús, el Padre, lo trató como al pecado mismo. El pecado, la maldad, la falta de santidad, la falta de una obediencia total a Dios tiene que ser castigada. Y ciertamente fue castigada en el hombre Jesús. Fue castigada por completo sobre el cuerpo de Él. Y por esa llaga y por esa herida nosotros somos también sanados, somos también perdonados. Jesús también dijo, tengo sed, y de esto podríamos decir muchas cosas, pero hoy me limito a solo decir, mostrar la humanidad del Creador de todas las cosas, que se había decidido en humildad sujetar y controlarse a sí mismo realmente, sujetándose y obligándose a sí mismo a pasar todo este sufrimiento como un ser humano, bajo la humillación de ser un ser humano. El Dios Todopoderoso que había tenido la gloria por todos los siglos, que lo había creado todo, ahora estaba en una cruz sintiendo sed. En ese momento se le fue dado vinagre, un símbolo de pureza, el cual él, luego de probarlo un poco, rechazó. Ciertamente, en el cuerpo de Jesús tenía que ser purificado el pecado de toda la humanidad. Y a la misma vez, él tenía que rechazarlo, porque en él, en sí mismo, no había ninguna clase de impureza. Lo sexto que Jesús dijo fue cuando él dijo, todo está cumplido, o consumado es, o en el griego tetelestai. Pagado literalmente significa pagado por completo. Ese era un término judicial que se declaraba cuando una persona cumplía su tiempo en la cárcel y se le decía tetelestai, has pagado por completo tu deuda de la culpa por el crimen que has cometido. Jesús en esa hora reconoció haber pagado por completo por todos nuestros pecados, no importa cuán grandes sean tus pecados. Jesús pagó por completo por ellos. Nuestro trabajo el día de hoy es creer no solamente en Jesús, en Dios, sino creer lo que Él hizo por nosotros. Que Él acabó una obra por completo para nosotros. Por último, Jesús entregó, antes de entregar su espíritu y morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados hermanos, Jesús en esa hora, siendo Dios, también tuvo que venir a un acto de fe. Él sabía que Él resucitaría al tercer día. De hecho, Él sabía que inmediatamente luego de morir sería glorificado. Eso lo declaran las Escrituras. Jesús fue glorificado aún antes de resucitar. Sin embargo, en ese momento donde lo que sentía Jesús quizás era que todo se iba a acabar, hay una gran declaración de confianza. Y esto el Señor nos lo pregunta a nosotros el día de hoy. Podemos confiar en Él de tal manera que realmente
nuestra vida entera la pongamos en sus manos? Toda nuestra vida, no solamente en el momento de la muerte, pero toda nuestra vida puede ser puesta en las manos de nuestro Señor. Y creo que todo esto nos sirve, amados hermanos y amigos, como un recordatorio de lo que todo el mundo, la cristiandad en todo el mundo celebra esta semana y más que nada recuerda esta semana. El domingo, hoy yo estoy haciendo esta grabación, hoy jueves, prontamente vamos a poner esta grabación para que todos ustedes la puedan ver y la disfruten entre hoy jueves y viernes, recordando lo que muchos recuerdan en este tiempo, pero también les recuerdo que el domingo es nuestra gran celebración. El domingo nosotros hablaremos acerca de la próxima escena, porque ustedes saben que la próxima escena es una que ocurre 3 días más tarde, y es la escena donde la tumba está vacía. Y tal como Jesús dijo, tal como lo dijo, tal como lo dijeron las Escrituras, tal como lo dice desde Génesis el capítulo 1, al tercer día sería el día de la doble bendición para todos nosotros. Sería el día donde esa piedra fue removida, no para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros pudiésemos entrar y ver que Él ya había sido resucitado. Pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. En lo que queda de este tiempo hay algo que yo quiero hacer con todos ustedes. Reconozco que en este momento estoy solo con el Señor. Estoy solo en esta oficina. El Señor y yo solos. Lo que yo estoy a punto de hacer es algo que se celebra y se siente mucho mejor cuando estamos todos juntos. Cuando estamos todos juntos, celebramos la cena del Señor. La cena del Señor es un acto en obediencia a lo que Jesús enseñó. Que hiciéramos esto, que comiéramos del pan y que tomáramos del vino, del jugo de la uva, para recordar que Él murió. El domingo recordaremos, como siempre lo andamos recordando, que Él resucitó. Pero también es esencial recordar que Él murió. Que Él prometió que la próxima vez que lo veamos a Él, Él va a tomar esta copa con nosotros. Es más, nuestro Señor dice que Él nos servirá ese día. Que nosotros nos sentaremos a la mesa y que Él nos servirá en ese día. Ese es el espíritu de nuestro Señor. Eso debería traer y producir en cada uno de nosotros un profundo anhelo por servirle a un Dios que es bueno, a un Dios que merece ser creído, que merece ser adorado, un Dios que merece total exclusividad en la manera en que nosotros lo amamos a Él por sobre todas las cosas. Y como les acabo de mencionar, yo quiero leer, como dice en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos recuerda esto al decir: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Alguien me preguntó el día de hoy cuál era mi versículo favorito de la Biblia. Mi versículo favorito de la Biblia, muchos de ustedes lo conocen, es donde dice que el que da testimonio de estas cosas
dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, ven. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso está en el penúltimo versículo de la Biblia. Nuestro Señor ciertamente viene en breve. Mientras Él viene a buscar a su iglesia, nosotros hemos recibido el mandamiento de celebrar la cena del Señor. Algo que usted no necesita ir a una reunión de la iglesia o a una misa o a un culto o a una reunión, como se le llame, para celebrarlo. Los discípulos y todos los primeros cristianos, miles de ellos, claramente lo celebraban. De hecho, lo celebraban la mayoría de los días o todos los días. Comían el pan juntos. Dice que tenían la comunión juntos. La comunión que nosotros tenemos no tiene ninguna cosa que ver con cuán cerca estamos los unos de los otros. Tiene que ver con que tenemos un solo espíritu, una sola fe, una sola manera de creer. Nosotros creemos en nuestro Padre, que nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros creemos en el Hijo que murió, que resucitó por nosotros. Con el acto de comer el pan y de tomar de la copa del jugo de uva, nosotros recordamos que estas cosas son ciertas, que de verdad Él murió. Dios vino en forma de ser humano y el día de hoy un ser humano intercede por nosotros día y noche. Uno que es totalmente humano y totalmente Dios está sentado en el trono al lado de la majestad de las alturas y desde allí intercede por nosotros y ha prometido que viene pronto y mientras tanto nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo, el cual vive dentro de nosotros, el que hace que todas estas cosas que hablamos se sientan como verdaderas para cada uno de nosotros. Aquel también que nos lleva a toda la verdad de Jesucristo. Por eso yo quiero tomar en este momento de esta copa que tiene jugo de uva. Ustedes la pueden ver aquí. Y también tengo aquí este pedazo de pan, que curiosamente es un pedazo de pan sin levadura. Yo quiero darle gracias al Señor. Y si ustedes al ver este video se dan cuenta que también tienen un pedazo de pan y un jugo de uva, paren este video y hagan esto juntamente conmigo. Ciertamente alrededor de todo el mundo, en esta misma hora, estoy seguro que miles de hermanos lo están haciendo. Se sientan juntos y compartimos todos juntos un recuerdo. El recuerdo de que nuestro Rey, el que viene, el que nos creó también, un día murió por nosotros. Que así como este pan fue totalmente aplastado y molido y procesado para que nosotros lo podamos comer el día de hoy, asimismo su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz vino sobre él, que por las llagas de él nosotros somos sanados. Esto no vino sin ningún sacrificio, nuestro Señor hizo esto por nosotros. Así que yo quiero comer de este pan y dar gracias al Señor por su cuerpo que fue entregado por mí y por cada uno de ustedes. También en esta hora yo quiero tomar de este jugo de uva, que para nosotros es un recuerdo de la preciosa sangre de Jesucristo. Porque dice la Escritura que nosotros no fuimos comprados con oro o plata, con cosas perecederas,
sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios, del que quitó el pecado del mundo. Y dice las Escrituras que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo, que nuestras vidas han sido redimidas para Dios, que la esclavitud a la cual nosotros le pertenecíamos al pecado ha sido removida, que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, y todo eso por su sangre, la cual recordamos también en esta hora. Yo quiero dar gracias a Dios mientras también hago esto junto con ustedes. Señor, yo te quiero dar gracias, que por tus heridas nosotros hemos sido sanados, Señor. Señor, en un tiempo del coronavirus nosotros declaramos que por tus heridas nosotros hemos sido sanados, Señor. Que la muerte no nos puede tocar. Que tú has dicho, oh muerte, ¿dónde estará tu aguijón? Que tú has prometido que de ninguna manera la muerte se quedará con nosotros, sino que por el contrario, nosotros somos vistos delante de ti como unos que no tienen pecado. Porque cuando tú miras nuestras vidas, ya no nos ves a nosotros, ves a tu Espíritu que es santo, al Espíritu de tu Hijo Jesucristo, que vive dentro de nosotros. Y ciertamente tú estás agradado en tu Hijo. Tú estás agradado en el precioso Espíritu que nos habita. Por eso, aunque nuestras vidas de ninguna manera sean perfectas, podemos acercarnos al trono de tu gracia y celebrar que la obra hecha por el cuerpo de Jesús y por la sangre derramada de Jesús por nosotros está activa, viva. La promesa está viva para un nuevo pacto de gracia para todos nosotros el día de hoy, aún 2000 años más tarde. Nosotros también esperamos, Señor, ese día que sabemos que será muy pronto, en donde esto lo tomaremos juntamente contigo. Y mientras tanto te damos gracias, y te alabamos y te bendecimos por el regalo de poder compartir esta comunión, esta común unión contigo y los unos con los otros, porque tenemos el mismo espíritu que nos une a toda la iglesia tuya en todo el mundo, que hoy está conectada de estas maneras, pero que siempre ha estado conectada por medio de tu espíritu. Te damos gracias por este tiempo, gracias por las cosas que el día de hoy hemos recordado. Y te bendecimos y te alabamos por cada una de ellas, Señor. Mientras esperamos el resto de tus promesas, las cuales son ciertas y verdaderas, porque tú eres fiel para cumplir tu palabra por siempre. Y todas estas cosas las declaramos en el único nombre que se podrían declarar, en el único nombre que podría ser posible lo que para todo el mundo es imposible, el nombre de Jesús. Ese es el nombre que hemos celebrado y que celebraremos por el resto de nuestra eternidad. Y te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, disfruten este tiempo en sus familias y compartiendo en la comunión los unos con los otros también. Esperamos poder conectarnos nuevamente muy pronto.